Diputado Carlos de la Fuente, muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Eres diputado por el Partido Acción Nacional. Así es. Estás en esta legislatura, vas a estar a cargo de temas que tienen que ver con el presupuesto, con Hacienda. Y bueno, el Gobierno de la República acaba de presentar la Ley de Ingresos y Egresos. ¿Cómo podrías tú definir los puntos más importantes de esta iniciativa? Mira, Jaime, hay un tema muy importante. El paquete fiscal para el 2016 va a ser un tema muy interesante. Va a ser complejo. Y ya es complejo. La legislatura de Acción Nacional estará enfocada directamente a la economía familiar y a impulsar el desarrollo. No nos hagas propaganda. Dinos, ¿qué es lo importante del presupuesto? Yo creo que hay que dividirlo, obviamente, en la parte de ingresos y egresos, que es en la parte como se divide. Ingresos. En ingresos, el presupuesto considera 1.9% menor en términos reales, son 4.7 billones de pesos lo que está considerando la Secretaría de Hacienda y de los cuales está considerando incrementar en 25% el ISR, cerca de 300% el IEPS, que están considerando, yo quiero suponer que el IEPS, para mantener esos niveles de IEPS, están considerando mantener el precio de la gasolina. Para que la gente entienda, ISR es impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta. ¿Pero por qué están esperando esa recaudación tan alta? Nosotros queremos suponer que van a ser más estrictos con la misma base y esa va a ser una mayor presión para la misma base contribuyente que hoy ya existe. ¿Y el otro impuesto es el impuesto especial? El impuesto especial para productos y servicios. ¿Dónde, Principalmente los ingresos fuertes considerables son sobre el impuesto a la gasolina. Pero también sobre los refrescos, ¿o no? Sí, pero es un mucho menor porcentaje. Lo importante es la gasolina. Lo importante es la gasolina, Jaime. Fíjate que se está considerando, yo quiero suponer que está considerando mantener el precio de la gasolina. Hoy sabemos que se compra la gasolina en Estados Unidos a menos del 50% del valor que se nos vende a los mexicanos y ahí están teniendo una utilidad directamente para Hacienda. Por otro lado, hay algo bien importante, Jaime. Están considerando un crecimiento del PIB del 2.6 al 3.6%, cuando hoy no lo hemos podido lograr con mejores años. A lo más que ha llegado este gobierno es al 2.2, que es el que se estima con el que puede cerrar este 2015. Bueno, ahí la correlación es muy clara. Entre mayor crecimiento, pues mayores impuestos, por razones evidentes. Ahora, en el asunto de las gasolinas también hay otro punto, que se propone que este mercado se abra. Ya se iba a abrir en el 2018 y se va a abrir. Entonces, ¿eso no Creo se propone? Que se está proponiendo abrir en el 2017, porque si no, ¿cómo pueden considerar ese incremento en el valor de los impuestos recaudados por los IEPS, principalmente en el rubro de las gasolinas? Ahora, es evidente que el problema de este presupuesto pues, es la caída del precio del petróleo, y eso crea un boquete en las finanzas públicas en el asunto de los ingresos, ¿no? Pero ¿es suficiente esta reducción para que la economía siga funcionando? Mira, ese es un tema para que haya un equilibrio fiscal, por ejemplo. Ese es un tema muy importante. Aquí hay dos variables bien importantes que no te he mencionado. Se está considerando un precio de barril de petróleo de $50, cuando hoy estamos en $38 y en las últimas semanas no ha pasado de 42. Sí. Entonces, por ahí se dice que puedes mantener una tasa fija de $50, pero eso tiene un costo, ¿verdad? El costo de un seguro para mantener la tarifa de $50, que es como de $5 o $6 por barril, por lo cual no pasaría de $44. Eso es un tema muy importante que tendremos que discutir en ese presupuesto. El otro me imagino que tiene que ser el precio del dólar. El precio del dólar, que se está considerando en 15.90. Ahí el dólar hoy, pues tenemos más de 8 semanas arriba de los 17 pesos. Entonces, esas dos variables son muy importantes que tendremos que discutir en el Pleno de la Cámara para determinar el factor determinante principalmente en los ingresos por petróleo. Ahora, esas variables para poder determinarlas pues es tanto como querer tener una bola de cristal, porque pues nadie puede determinarlas ciertamente. Son predicciones que cada quien puede hacer más o menos, bueno, con elementos racionales, pero son predicciones que no se van a cumplir necesariamente. Sí, pero tenemos que ver temas mucho más realistas, al menos el histórico inmediato y el comportamiento esperado para el futuro. Se viene manejando a nivel internacional que el precio del petróleo no va a subir en todo el 2016 por encima de los $45 y nosotros en el presupuesto sería irresponsable considerarlo en $50. Sí. En el tema del dólar ese es diferente, porque pues hoy lo tenemos arriba de los 17 pesos, pero también hemos visto cómo el Banco Central ha inyectado
una gran cantidad de dólares a la economía para poder mantener el precio del dólar en un nivel controlado. Si no, hoy estaríamos arriba de los 18 pesos. Entonces, esas son incertidumbres que tenemos los diputados, que vamos a estar discutiendo con los otros grupos parlamentarios y directamente pues, con la Secretaría de Hacienda. Ahora, una de las cosas que ha pasado con los presupuestos y con los mecanismos de otorgar financiamiento, por ejemplo, en municipios y estas cosas, es que había un rubro que los diputados podían bajar y asignar presupuesto. Y esto se prestó para los famosos moches donde tu partido estuvo ahí, bueno, salió exhibido de que había, no solamente tu partido, ¿no? De que los diputados bajaban efectivamente recursos, pero obtenían un moche, un porcentaje de estos recursos para poder hacer esto. ¿Este procedimiento, este mecanismo, va a continuar igual para adelante o esto se va a modificar? Mira, desconozco. Hasta donde tengo entendido es una partida del ramo 23. El ramo 23 trae una reducción de como del 20%. Entonces, desconozco cuáles van a ser las políticas y las mecánicas para bajar esos recursos o para manejar ese ramo 23. Hay que recordar que esas son pues, mecanismos internos de cada grupo legislativo para poderlos trabajar hacia sus estados y sus municipios. Desconozco cómo lo vaya a manejar nuestro coordinador, pero al final sí tendremos que buscar cómo podremos apoyar nuestras entidades federativas, a los estados y a los municipios, a través de obras de infraestructura para que puedan llevarle mejoras directamente a la ciudadanía. Por otro lado, sí. Jaime, déjame te platico una preocupación que tenemos ahorita que estábamos hablando de infraestructura en el tema del presupuesto de egresos. Hay dos rubros bien importantes que vemos una caída muy considerable, principalmente en el tema de comunicaciones y transportes, una disminución del 25%. Entonces, vamos a batallar para conseguir inversiones el próximo año, lo que va a disminuir las fuentes de empleo directamente por obras que promueve el gobierno federal. Y hay otro rubro que es la agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, que disminuye 20%. Entonces son dos rubros muy importantes que son generadores de empleo y que necesitamos impulsar el desarrollo y buscar cómo podemos tener ahorros en áreas, en gasto corriente, como lo hemos visto en el gobierno federal, en algunos gastos excesivos en algunos rubros en lo particular. A ver, diputado, pero tu partido ha sido muy enfático en el asunto de que hay que racionalizar y eficientar el gasto público, ¿no? Así es. Y cuando se habla, por ejemplo, del asunto del gasto en agricultura, uno tiene la impresión, y por ahí salió un estudio justamente en tiempos del gobierno de Felipe Calderón, de que gran parte de los subsidios que se daba eran para un pequeño número de grandes productores, ¿no? Entonces, ¿realmente es tan negativo que haya una reducción en esto? ¿O lo que hay que hacer es realmente eficientar este gasto y que llegue a quien debe de llegar? Y ahí tu partido no está limpio de culpa. ¿No es lo que hay que hacer? Yo creo que lo que tenemos que buscar es cómo mejorar las reglas de operación para que pueda llegar directamente al productor del campo. Esa es la materia que tenemos que legislar nosotros. Al productor directamente del campo. ¿No? Pues, pero hay productores chiquitos, medianos y grandes. Eso es. Hoy se baja a través de diferentes grupos, ¿no? Principalmente a través de los grupos, por ejemplo, los ganaderos o los grupos de los agricultores. Necesitamos tener unas reglas de operación mucho más claras y accesibles para que cualquier persona que trabaje el campo, ya sea a través de la ganadería o de productos como el maíz y el sorgo, el frijol, puedan tener acceso a estos recursos y no sea a través de intermediarios. Bueno, tu partido también ha sido muy enfático en el asunto de que la reforma fiscal tuvo consecuencias tóxicas, decía Gustavo Madero. En esta materia hay algunas modificaciones que están propuestas, como el tema de la deducibilidad de la deducibilidad inmediata. Sí. Pero desgraciadamente le toparon hasta 50 millones en activo fijo. El PAN ya hizo una iniciativa para que se pueda lograr una deducibilidad inmediata en el activo fijo abierto, no hasta topado a 50 millones, que estamos hablando que seríamos solamente empresas pequeñas y medianas. Necesitamos incentivar la economía y para la única forma de que las empresas puedan hacer unas grandes aportaciones y esfuerzos en inversión en activo fijo es considerarles que se puede hacer una deducibilidad inmediata en el primer año fiscal siguiente al gasto erogado. Sí. Ahora otro tema, ese lo están promoviendo algunos empresarios, entiendo, o algunos organismos empresariales, es el deducir la tasa del ICR, del impuesto sobre la renta, del 35 al 32%. Es una propuesta. Ahí, ¿qué es lo que
¿Qué es lo que pasaría? Mira, nosotros como Grupo Parlamentario de Acción Nacional aún no hemos visto específicamente cuál será nuestra propuesta en la reducción del ISR, pero lo estamos trabajando. También estamos trabajando en la eliminación de los topes de deducciones. Eso también desmotiva a las personas a hacer inversiones, porque hoy las toparon en 10% de tus ingresos o 98,000 pesos. Eso te controla a evitar, ¿verdad? Explícamelo un poquito más claramente, no lo entendí bien. Mira, cuando tú haces una adquisición, por ejemplo, en una vivienda, Sí. tú podías antes deducir los intereses de tu crédito que estabas hipotecario. Sí. Hoy lo topan al 10% de tus ingresos o 98,000 pesos. Si tú estás pagando una mensualidad por encima de los 25,000 pesos, pues tendrás mucho más de 100,000 pesos de intereses anuales. Ahí ya te desmotivó a estar haciendo inversiones o a estar tratando de mejorar tu estilo de vida con una vivienda de mayor ingreso, Claro. o de mayor costo. Por otro lado, Jaime, te quiero comentar que también el Grupo Parlamentario del PAN estamos trabajando en la reducción del IVA en la frontera. Hoy, si recordarás, en el 2013 se homologó el tema del IVA en frontera. Nuestros compañeros de la frontera norte y de la frontera sur han hecho o han externado su preocupación de que se ha perdido competitividad principalmente en el norte con las empresas del sur de los Estados Unidos, porque tenemos Sí, un IVA mucho mayor. Ellos tienen un impuesto del 8% y nosotros traeremos casi el doble. Entonces, por ello, se está buscando regresar ese IVA al 11% para tener competitividad e incentivar el desarrollo de la zona norte y zona sur del país. Ahora vamos a un punto muy simple, diputado. Para que se efectúen estas modificaciones en esta ley de ingresos, se necesitan una mayoría y en determinado momento una mayoría Absoluta le llaman. absoluta, exactamente. 2/3 partes del Congreso. Eso ya sería compuesta, ¿no? La simple es de... el Absoluta es 50% mayoría, más uno y la 51 otra- más 1. Ah, bueno. 2/3 Relativa partes. mayoría absoluta y luego mayoría compuesta, que sería 2/3 partes. 2/3 partes. ¿De dónde podrían salir, y se nos anda acabando el tiempo, de dónde podrían salir los votos, dada la bancada que tienen ustedes ahí en el Congreso, para poder hacer estas modificaciones? Y por eso lo que nosotros estamos proponiendo, Jaime, es un tema de debate. Debatir las necesidades de la población en México y principalmente de la industria privada, que hoy se ha estado quejando desde la modificación de la reforma fiscal del 2013. Ese tema lo vamos a tener que subir al Pleno para discutirlo con los otros grupos parlamentarios y poder llegar a la mejor conformación del presupuesto del 2016. Obviamente, como lo menciona, nosotros tenemos solamente 108 diputados, pues no completamos las 2/3 partes, que serían como 330 diputados. Tendremos que convencer a otros grupos parlamentarios, en eso estamos trabajando, pero sí estamos seguros... Pero ahí no tienes que hacerte muchas bolas, porque de esos grupos parlamentarios que puedes convencer están el PRI y el PRD. Al PRD jamás lo vas a convencer porque él fue uno de los iniciadores. Pero recuerda que el PRD ya aceptó que cometieron un error en la reforma fiscal del 2013 y que están dispuestos a revisarlo y analizarlo para ver cómo podemos mejorar esos pequeños cambios. Se acabó el tiempo, diputado. Pues muchas Es gracias. un recurso muy escaso. Te agradezco mucho. Gracias, a tus órdenes, Y Jaime. suerte y ojalá que se mejore esa iniciativa. Gracias. Buenas noches en Contexto. Hasta la próxima semana.